Queremos darle la bienvenida a esta última noche de esta semana en la campaña Jesús en mi casa. Estamos seguros de que hemos recibido grandes bendiciones a través de los temas que ha traído el pastor Andrés Portes. Queremos recordarles que estamos transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Gascue en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Mi nombre es Juan Alberto Báez y para mí es un placer darles la bienvenida a esta programación. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en las diversas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Iglesia Adventista de Gascue. Allí podrán ver todas las programaciones que hemos preparado para cada uno de ustedes y podrán también suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de las próximas programaciones. Queremos motivarles a que puedan compartir el enlace de esta programación con sus amigos, sus familiares, compañeros de trabajo y con todas aquellas personas que ustedes conozcan, para que ellos también puedan recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Queremos recordarles de igual manera el correo jesusenmicasa.gascue@hotmail.com, al cual podrán enviar sus preguntas, inquietudes y dudas que serán respondidas por el pastor Andrés Portes en una fecha que pronto le estaremos informando. Así que envíen sus preguntas al correo jesusenmicasa.gascue@hotmail.com. Para dar inicio a la programación de esta noche, lo haremos elevando una plegaria de oración a nuestro Dios. Oremos. Amate Padre que moras en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú nos has guiado. Gracias te damos, Señor, por toda esta semana y por las prédicas, Señor, que el pastor Andrés ha traído, guiadas por tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que han sido de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Ayúdanos a que cada día nosotros podamos poner en práctica, Señor, las cosas que vamos aprendiendo en tu palabra y que podamos de igual manera compartirla con aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor. Bendícenos, Señor, ayúdanos a que cada día nosotros podamos tomar la firme decisión de obedecerte, de seguirte y de hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, perdona nuestros pecados y permite, Señor, que cuando tú vengas por segunda vez nosotros podamos estar listos para recibirte en las nubes de los cielos. Por Jesús, Dios amado, te agradecemos y te pedimos todos estos favores. Amén. La lectura bíblica en esta noche la encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este momento tendremos una música especial, seguida de la cual escucharemos el himno tema de esta semana, Santo Espíritu de Cristo. Y luego tendremos la parte central con la exposición de la palabra de Dios a cargo del pastor Andrés Portes. Yo vi a los soldados colocar sobre él la cruz. Seguí las pisadas manchadas con la sangre de Jesús. Vi cómo clavaron sus manos y sus pies sobre aquella cruz. Escuché suplicar a su Padre, buscando solo un rayo de luz. Y no puedo jamás rechazarle, no puedo ignorar al Señor, no
y no puedo olvidar su amor. Hoy recuerdo todas sus heridas, lo veo ofreciendo perdón. Toda la deuda de mi corazón, Jesús en la cruz ya pagó. Pensar en todas sus heridas constriñe mi alma y mi ser. Aun siendo el primero en seguir, no me hace su amor merecer. Solo debo aceptar su oferta de morir y nacer otra vez. Hoy le entrego mi vida completa y me rindo postrada a sus pies. Y no puedo jamás rechazarle, no puedo ignorar al Señor. Yo no puedo dejar de seguirle y no puedo olvidar su amor. Hoy recuerdo todas sus heridas, lo veo ofreciendo perdón. Toda la deuda de mi corazón, Jesús en la cruz ya pagó. Ignorar al Señor, yo no puedo dejar de seguirle y no puedo olvidar su amor. Hoy recuerdo todas sus heridas, lo veo ofreciendo perdón. Toda la deuda de mi corazón, Jesús en la cruz ya pagó. La cruz ya pagó, mi deuda Jesús pagó. Cólmame de tu presencia.
pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por darnos el santo privilegio de ser colaboradores y colaboradoras suyo en el programa de salvación para las almas. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y en esta sección, esta miniserie, estamos hablando de Josué. Nos detuvimos en el versículo 8 del capítulo 1, Josué 1:8, para hablar acerca de la Biblia, las Escrituras, la santa ley de Dios. Dice Josué 1:8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el tema anterior hablamos de harás prosperar tu camino, pero hoy necesitamos detenernos en la relación que existe con la Biblia y la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. En el libro de Hebreos leímos en el capítulo 4 cómo el autor de Hebreo compara la Biblia con una espada. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla de la Biblia como una espada y además el trabajo que hace. Dice el capítulo 4, versículo 12 de Hebreos, lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y añade, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted toma este símbolo de la palabra de Dios, la espada, descubre que el Señor Jesús y en la persona del Señor Jesús se utiliza este símbolo de la espada. Cuando usted comienza en el Antiguo Testamento estudiando aquellos 4 cantos que Dios inspiró y que Dios relató, Dios refirió al profeta Isaías, capítulo 42, 49, 50, 52 y 53, esos 4 cantos en el 49, los versículos 1 y 2, habla el siervo sufriente, y mire usted lo que aparece en escena, y ahí comenzamos. Hay mucho que decir en esta sección de la palabra de Dios como espada en la persona de Jesús. En el capítulo 49, el versículo 1 y versículo 2, dice el versículo 1, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre,
tuvo mi nombre en memoria. Y dice el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Todo el contenido de la historia de la redención, todo el contenido del mensaje de salvación, todo el contenido de la ciencia de Dios centrada en la persona de Jesús como el Mesías están en estos 4 cantos. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo 10, y también encontramos Isaías 52, versículo 13 hasta 53, versículo 12. En estos 4 cantos, Dios, interactuando con el Mesías, interactuando con Jesús, describe todo el haber del plan de salvación. Descubre y describe cómo Dios prepara la salvación para los pecadores en la persona de Cristo Jesús. Y en el capítulo 49, el siervo habla y presenta en forma clara en su boca la espada, que representa la palabra de Dios. Cuando buscamos otro símil, otra figura de comparación con Isaías 49, versículo 1 y 2, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, mire lo que tiene Jesús en la boca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, mire usted cómo aparece otra vez esta espada representando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, dice el Santo Libro, 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y ahora añade, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada representando la palabra. En el mismo libro de Apocalipsis, más adelante, encontramos otra vez la figura representando la palabra. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 al 15, mire cómo se describe aquí al verbo de Dios con la espada en su boca y el trabajo que hace con esta espada. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 al 15. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se interpreta a sí misma. Bíblico, solo la palabra de Dios. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Capítulo 19, Apocalipsis, versículo 13 al 15. Dice el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y sigue diciendo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué tenía en la boca? Una espada aguda. ¿Qué hace con esa espada? Dice la frase, para herir con ella a las naciones, para poner en claro el pecado de las naciones, para cortar y aclarar lo que está pasando con las naciones. Recuerde que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pone al descubierto todo, le muestra la situación en la que usted está, en la que yo estoy. La palabra de Dios es luz, y cuando la luz llega, las tinieblas tienen que desaparecer. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan dijo que Cristo es el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 de San Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
El versículo 9 del capítulo 1 de Juan dice que esa luz verdadera vino al mundo. Jesús es la luz. Cuando usted tiene a Jesús, cuando tiene la palabra de Jesús, usted está en luz. Usted tiene la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también añadió, vosotros sois la luz del mundo. La palabra de Dios, la espada, una espada aguda de 2 filos. Ahora bien, ¿en qué consiste el propósito de esta espada? En la persona de Jesús, la palabra. ¿Con qué propósito le fue dada? La palabra, ¿con qué propósito se la entregó el Padre? Por eso Él repite una y otra vez, como veremos, en el Evangelio según San Juan, que sus palabras son las palabras que el Padre le dio, que su misión es la misión que el Padre le encargó, de manera que de esta forma Cristo involucra directamente en su misión a la persona del Padre. Viene a cumplir la voluntad del Padre, viene para entrar en la obra del Padre. El Dios Hijo se somete al Dios Padre, y yo digo alabado sea el nombre de Dios. Tan profundo es esto de Cristo y la espada, o Cristo y la palabra, que necesitamos detenernos y con cuidado pisar lenta pero seguramente en este terreno santo que debemos pisar. Vayamos rápidamente para ver a grosso modo la misión del Mesías, la misión de Jesús descrita en esos 4 cantos. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Qué dicen esos 4 cantos acerca de la misión de Jesús? ¿Y cómo se involucra en esta misión la palabra de Dios? Vamos rapidito al libro de Isaías y veamos esto a grosso modo. Isaías capítulo 49, versículo 1 y 2, que ya leímos, repitámoslo por favor una vez más. Dice Isaías 49, versículo 1, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. ¿Quién está hablando? El Mesías, el siervo sufriente. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Profecía del libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Y todo se cumple, San Mateo capítulo 1, en la persona de Jesús. Y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es? Jesús. Y ahora el siervo sufriente nos está diciendo que desde el vientre de la madre, usted recuerda en San Lucas capítulo 1, cómo el ángel Gabriel habló con María y le habló de que concebiría del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 49, el versículo 5 y versículo 6, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y dice ahora, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La misión del Mesías, la misión del siervo sufriente, estrechamente involucrada y relacionada con la palabra de Dios. En el mismo capítulo 49, mire usted lo que dicen los versículos 8 y 9. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y recuerde que estamos trabajando con Josué. Y estamos estudiando Josué 1:8. Ya vimos la parte de serás prosperado. Pero ahora estamos mirando detenidamente cómo la palabra trabaja en la persona del Mesías, del siervo sufriente, del libro de Isaías. Allí hablamos de aquellos 4 cantos y estamos estudiando cómo aparece en la boca
del Mesías, esta espada aguda que representa la palabra. Y estamos tocando cómo el Mesías cumplió la misión. ¿Cuál era la misión? Sigue diciendo el versículo 8 y versículo 9. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Vino para suplir la necesidad de la salvación y la vida eterna. Vino para dar a conocer a Dios. Vino para ayudar y apoyar al pueblo en sus necesidades. La espada en su boca, el cumplimiento de la misión. Si usted sigue mirando en estos 4 cantos, en el capítulo 50 de Isaías, mire lo que dice el versículo 4, el 6 y el 10. Isaías capítulo 50, versículo 4, versículo 6 y versículo 10, con relación al cumplimiento de la misión del siervo sufriente. Isaías capítulo 50, versículo número 4, dice el versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, la espada, palabra. Y dice ahora, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. En otras palabras, cumplí la misión para la cual me envió Jehová. Cumplí la misión para la cual me llamó Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire usted ahora lo que sigue diciendo el versículo 8 y el versículo 9. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. En otras palabras, vengan conmigo. Versículo 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. En otras palabras, nada ni nadie impedirá el cumplimiento de mi misión. ¿Cuál es el cumplimiento de mi misión? Dar a conocer a Jehová. ¿Cuál es el cumplimiento de mi misión? Cumplir el mandato de Jehová. Traer salvación y vida eterna. Por eso dice, y me será salvación hasta lo último de la tierra. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre que la salvación es Jesucristo. La salvación es Jesús. San Lucas capítulo 2, el anciano Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. San Lucas capítulo número 18, capítulo 19, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, el Señor Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? El Señor Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en la tierra que le ha sido dado. La salvación viene en Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo trajo la salvación y la vida eterna, porque Jesucristo es la salvación y la vida eterna. Las palabras de Jesús son una espada porque penetran, porque aclaran, porque declaran, porque rompen, porque iluminan la mente de las personas para que acepten y reciban la salvación como es en Cristo Jesús. Mire qué cosa linda sigue diciendo la Biblia. El versículo 10 me gusta porque dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, la voz de su siervo. ¿Quién es el siervo? Cristo Jesús. ¿Qué representa la voz, la palabra? La palabra de Dios, la espada aguda de 2 filos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia se explica sola, la Biblia se explica ella misma.
Cuando seguimos buscando, encontramos cosas hermosísimas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, saliéndonos ya de los 4 cantos, Isaías 61, 1 y 2 nos habla de la misión del Mesías. ¿A qué viene a la tierra? ¿Con qué propósito? 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Y añade, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí se está diciendo la misión del Mesías. ¿A qué viene el Mesías a la tierra? Cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús predicando y declarando el propósito de la razón de ser de su existencia en la tierra, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21, el Señor confirma lo que está diciendo Isaías y lo pone bien en claro porque al final de su presentación dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, yo soy ese Mesías sufriente. Yo soy ese Mesías que viene a predicar el Evangelio de la salvación. San Lucas capítulo 4, leamos esto rapidito, por favor. San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. ¿A qué vino Cristo a la tierra? ¿Cuál era su misión? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con Jesús? ¿Qué usó Jesús para proclamar la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Dice San Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerde, Jesús está en la sinagoga y le dan para leer el libro de Isaías. Y buscó y allí encontró Isaías 61, 1 y 2 y lo leyó y ahora empieza a explicar el texto. Está leyendo lo que dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice ahora, a predicar el año agradable del Señor. Predicar. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se está cumpliendo esto que dijo Isaías. Mire la última frase del versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. La liberación del Señor, el perdón del Señor, la salvación del Señor. Hoy se ha cumplido eso. Hoy se está cumpliendo eso, dice el Señor Jesús. Cuando seguimos buscando esta relación de la espada en la boca de Jesús, encontramos algo sumamente hermoso y maravilloso en el Evangelio según San Juan. Ponga cuidado porque el tiempo que nos resta es posible que se nos vaya en esta sección de Juan. Recuerde usted que San Juan escribió su evangelio para responder a una pregunta, la terrible pregunta conocida como el problema cristológico. La pregunta es, ¿quién es Jesús? En la iglesia cristiana primitiva se desató una crisis que vino como consecuencia de la cantidad de gente que se estaba sumando a la fe cristiana. Y esas personas que se sumaban traían sus creencias. Y de manera que se quería armar un sincretismo entre ciertas filosofías extrañas y la palabra de Dios. Juan, que todavía estaba vivo, escribió el Evangelio según San Juan, escribió primera, segunda, tercera de Juan y escribió el libro del Apocalipsis. Y si usted nota, esos 5 libros son una cristología. Nos hablan de Jesucristo, nos presentan a Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Era la pregunta. Y entonces Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es un ser divino, versículo 14, pero se hizo hombre, se hizo carne. De manera que Juan deja bien claro que Cristo es 100% divino, 100% humano. Y si usted sigue leyendo el Evangelio, ahora Juan presenta a Jesús dando las declaraciones. ¿Qué nos interesa a nosotros? Cómo el Señor Jesús declaraba la palabra de Dios, declaraba el mensaje de Dios aplicado a su persona, que es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos poner bien en claro cómo la espada, la palabra de Dios, en la boca de Jesús representa su predicación, su mensaje, su evangelio, lo que dio a conocer. Y aquí vamos a tener un momento maravilloso porque es la palabra de Dios. San Juan 5:39, comencemos por ahí. San Juan capítulo 5, versículo 39. Estas son palabras de Jesús, todas serán palabras de Jesús, Jesús explicándonos el significado de la espada en su boca. Mire qué cosa linda, Juan 5:39. Dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde, en el momento que Jesús dice eso, no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. Así que Cristo llama al Antiguo Testamento las Escrituras. Y ya veremos más adelante en San Lucas cómo Cristo aclara y hasta habla de las divisiones en cierto modo. Jesús entonces se enfoca en la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios, presenta la palabra de Dios. Ustedes escudriñan las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Sigamos leyendo ahora en el versículo 45 de San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 45 al 47, dice Jesús. ¿Cómo? Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Recuerde que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y algunos dicen que también escribe el libro de Job. Y cuando usted lee los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, cuando usted analiza esos 5 libros, tienen influencia sobre toda la Biblia. Se repiten por todas partes y ahora el Señor Jesús lo repite también. Dice el versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, en la Escritura se habla de mí. Moisés habló de mí. Versículo siguiente, 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, mis palabras tienen que ver con esos escritos que están ya en las Escrituras. Mis palabras proceden de ahí. Esa Escritura hablaba de mí. Ahora yo le voy a hablar a ustedes la palabra de mi Padre. Y aquí comienza la belleza, lo hermoso de todo esto. San Juan, capítulo número 6. Mire qué cosa linda. Versículo 63. El Señor Jesús quiere que quede bien claro el valor de sus palabras y el significado de sus palabras. Él dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos estar muy claros y establecer una buena diferencia entre la carne y el espíritu. Jesús lo dijo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dejó bien claro cómo funcionan las cosas. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y me gusta una frase donde él utiliza la palabra carne. Vamos a San Juan capítulo 3, rapidito, y veamos las palabras de Jesús y la comparación entre la carne y el Espíritu.
San Juan capítulo número 3. Dice el Señor Jesús, versículo número 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como cristianos debemos estar muy claros en lo que Cristo está diciendo y en lo que quiere decir. Carne versus espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, Pablo establece la diferencia, carne versus espíritu. El que permanece en la carne permanece perdido, el que permanece en el espíritu alcanza salvación y vida eterna. San Juan capítulo número 4, versículo 23, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesitamos entender esto. Necesitamos estar claros en esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, versículo 63, Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué representa la espada en la boca de Jesús? La palabra de Dios. Y esta palabra que tiene el Señor Jesús, ¿qué cosa es? Espíritu y vida. Si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que entiende su palabra, usted tendrá el Espíritu de Dios y tendrá la vida eterna. Espíritu y vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 68 de San Juan capítulo 6, recuerde, estamos haciendo un resumen, ¿cómo pudiéramos decir? Una síntesis del valor y el significado de la espada en la boca de Jesús. Recuerde también que estamos partiendo de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo conforme a lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora encontramos a Jesús con la espada en la boca. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Isaías capítulo 49, versículo 1 y 2. La espada en la boca de Jesús representa la palabra de Dios. Ahora estamos en el terreno, en el campo de batalla. Ahora está Jesús trabajando, cumpliendo su misión y exaltando la palabra de Dios. Ponga cuidado. Dice el versículo 68 de San Juan capítulo 6. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Después del milagro de los panes y los peces, mucha gente siguió a Jesús y él le dijo, ustedes me están siguiendo por los panes y los peces. Y después que le habló bien fuerte, una gran cantidad se fue. Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes por qué no se van también? Y entonces Pedro le contesta, verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. La espada, versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El siervo sufriente de Isaías, capítulo 42, el siervo sufriente de los 4 cantos, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Y en el capítulo 49, versículo 1 y 2, aparece con la espada en su boca. Y ahora Pedro le dice al Señor Jesús que Él tiene palabra de vida eterna. En la palabra de Dios, en la Santa Biblia, está el secreto, si se puede llamar así, el misterio de la redención que se revela en Cristo Jesús. El evangelio de la salvación, como dice Pablo en Efesios capítulo número 3. Necesitamos entender y comprender la Biblia, necesitamos conocer, necesitamos comprender, necesitamos entender la Biblia para descubrir la palabra de vida, para descubrir al Hijo de Dios, para descubrir la salvación como es en Cristo Jesús, para conocer y comprender lo que significa la vida cristiana, aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Todo el secreto está revelado en la palabra de Dios. Y es hermoso cuando seguimos profundizando en el libro de San Juan acerca de Cristo y la palabra. Capítulo 8, mire qué cosa linda.
San Juan capítulo 8. Recuerde, Juan escribe su evangelio para poner en claro y resolver el problema cristológico. La pregunta, ¿quién es Jesús? San Juan capítulo 8, versículo 26 al 31. Mire qué cosa linda. Juan capítulo 8, versículo 26 al 31. Ponga cuidado. San Juan capítulo número 8, versículo 26. Dice el verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído de él. De manera que las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Lo que he oído de él, lo que él me refirió, lo que él me dijo, lo que Dios me enseñó, la instrucción que Dios me dio. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ahora, mire qué cosa linda viene ahora. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí hay unos verbos interesantes. Dice, versículo número 26, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y ahora dice el Señor Jesús, sino que, versículo número 28, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Recuerde, el Dios Hijo se somete al Dios Padre en el cumplimiento de la misión. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está hablando del Padre en una manera íntima, en una manera profunda, en una manera estrecha, familiar. El Padre que me envió, dialogamos, hablamos, nos pusimos de acuerdo. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cristo no está contando lo que dijo aquel, lo que dijo el otro. No, él está anunciando, testificando, mostrando su relación íntima y estrecha con el Padre Celestial. Él está anunciando su relación con el Padre y cómo el mismo Padre Celestial le encargó la misión. Aquí están las palabras, mi hijo. Esto es lo que quiero que les enseñe, esto es lo que quiero que les diga. Bendito sea el nombre de Dios. La espada en su boca. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y las palabras de Jesús, ¿de quién son esas palabras? Son del Padre que me la enseñó, son del Padre que me la habló, son del Padre que me la entregó. En otras palabras, estoy cumpliendo con la misión de mi Padre. Estoy trabajando en la misión de mi Padre. Y cuando usted predica, hermano, hermana, amigo, amiga, cuando anuncia el Evangelio, usted también está entrando en la misión del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Bíblica, la palabra de Dios, no inventos, no, la palabra de Dios. Cristocéntrica, debe dar a conocer a Jesús. Contemporánea, necesariamente tiene que resolver una situación actual, un problema actual. Y el más grande de todos los problemas de la actualidad es la salvación. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en mi casa, en tu casa. Necesitamos a Jesús. Mire qué bueno se pone esto ahora en el versículo 37.
sé, le dice el Señor Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En otras palabras, lo que te estoy enseñando, lo que les estoy diciendo, no está conforme a las expectativas que ustedes tienen. ¿Cuáles eran las expectativas judías? ¿Un gobierno terrenal? ¿Qué esperaban del Mesías? ¿Un conquistador terrenal? Esperaban que el Mesías acabara con los romanos, conquistara todo y ello convertirse en la nación más poderosa de la tierra. Pero eso no son las expectativas de Dios ni de Jesús. Él vino a traer el plan de salvación, a traer salvación y vida eterna. No vino a conquistar reino ni tontería. Entonces los judíos pensaban hacia una dirección y el Señor Jesús estaba cumpliendo con el plan divino por la otra dirección. Por eso no se entendieron, por eso lo rechazaron. La espada en su boca. El Señor Jesús, al predicar, declaró las intenciones de los corazones de todo el mundo. Todavía lo hace hoy. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus motivos? Aún en la iglesia cristiana, ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu fin último? ¿Cuál es tu propósito en lo que estás haciendo? Es triste y vergonzoso ver cómo las cosas sagradas se usan y se trabajan sin el debido respeto. Es triste y doloroso ver cómo se usan las cosas sagradas de las cosas de Dios para llenarse los bolsillos de dinero. Eso es criminal. Eso es criminal. Versículo 40. Recuerde, estamos haciendo un resumen. Versículo 40. Mire qué cosa linda el Señor Jesús. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mi padre me la habló, mi padre me dijo que le enseñara, mi padre me la entregó. Y mire ahora lo que dice el Señor Jesús, mire qué cosa linda. Dice el Señor Jesús, la cual he oído de Dios. Es increíble cómo la mente humana puede cegarse, puede embotarse, puede llenarse de oscuridad. El mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, hablándole a la gente y no lo entendieron. Versículo 42, versículo 43, esto es hermoso. Dice el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y responde Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. Ay, mi madre. ¿Cuánta gente hoy día con la necesidad de recibir la palabra de Dios para conocer, comprender y entender a Dios? ¿Y qué es lo que están recibiendo? ¿Qué es lo que están recibiendo? Versículo 45 al 47. Recuerde que estamos leyendo la palabra de Dios. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Recuerde que nos estamos enfocando en lo que Dios le enseña a los hombres, lo que Dios le dice a los hombres. No estamos interesados en lo que los hombres dicen de Dios. No. Nos interesa lo que Dios dice a los hombres. Y Dios nos está diciendo en su palabra que Jesucristo y Dios hablaron y que Cristo vino a traernos la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Capítulo 8. Se recuerde que estamos en San Juan. Capítulo 8, versículo 45 al 47. Mire qué cosa interesante. Y a mí, dice el Señor Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
Jesucristo, Dios con nosotros, el creador del universo, el dueño y señor de todo, le está preguntando y arengando a esta gente, pero ¿cómo que ustedes no me creen? ¿Cómo es que no me creen? ¿Cómo que ustedes no saben quién soy yo? Dios mío. Versículo 47 dice Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y allí en el chisme que se arma, le dice claramente, ustedes son del diablo. Madre mía. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo sabemos que esto es claro lo que dice Jesús? Recuerde que al final, esa misma gente gritó, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Oiga, qué barbarazo. 33 años y medio viviendo aquí entre ellos y al final anuncian que lo crucifiquen, crucificando al Mesías, crucificando al siervo sufriente, crucificando al Hijo de Dios, crucificando a Emmanuel, Dios con nosotros. Hay que estar muy endiablado para vivir una experiencia como esa. Y tenían la palabra en la mano. Amigo, amiga, tenga cuidado. Usted puede ser tan religioso, pero tan religioso, tan religioso, pero tan religioso que se convierte en un hijo del diablo. Mire esta gente, lea el capítulo 8, detenido en su casa, y ve cómo Cristo le dice, ustedes son hijos de otro padre, el diablo. Por favor, llenemos la mente con la Biblia, no con conceptos, ideas, opiniones y criterios, no, la palabra de Dios. Déjese de estar dando opinión, no yo pienso, yo opino, déjese de eso, venga a la Biblia como hizo Jesús. Muestre la palabra de Dios. Versículo 51, San Juan capítulo 8. Juan 8, 51 dice la Biblia, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿A qué muerte se refiere Jesús? En la mente de Jesús las cosas son tan claras que cuando una persona cristiana muere, en la mente de Jesús está claro que está durmiendo. Cuando Él venga por segunda vez, lo resucita, lo levanta y se acabó. Pero ahí, mamá, si se muere una persona que no conoce ni acepta a Jesús, entonces se murió y está bien muerto, porque murió la muerte eterna, perdido para siempre. Por eso para Cristo, cuando un cristiano muere, está durmiendo. Yo lo levantaré, como dijo de Lázaro. Qué hermosa la Biblia. Versículo 54, capítulo 8 y versículo 55. Dice el 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué Cristo se enfatizaba tanto su palabra, su palabra, su palabra? Me habló su palabra, me enseñó su palabra es verdad, recibí su palabra. Todo su palabra, todo su palabra, todo su palabra. ¿Por qué somos tan descuidados de la palabra de Dios? Porque hay tiempo para todo y no hay tiempo suficiente para la palabra de Dios. Aún los sermones están restringidos. 50 minutos. Hay tiempo para todo, para chismear el tiempo que a usted le da la gana, pero cuando se trata de la palabra de Dios, el culto es restringido. Todo lo que tiene que ver con Dios es restringido. Pero qué barbaridad. Restrinja la manera de respirar y le voy a hacer un cuento. Nada más respire de las 24 horas del día. Respire 23 y deje de respirar una para ver qué es lo que va a pasar. No podemos vivir sin la palabra. No podemos vivir sin Jesús. Por eso es la belleza de estos versículos de San Juan, presentado por el mismo Jesús, la espada en su boca. La espada en su boca. Veamos un poquito más, un poco más. Esto se está poniendo bueno y cuando se ponga bien sabroso, vamos a terminar para que tenga que venir el otro día. Dice el capítulo 10, versículo 1 al 5, San Juan.
San Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Bueno, vamos a aclarar qué es lo que estamos haciendo por amor a alguien si sintonizó un poco tarde. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Josué, específicamente con el capítulo 1, versículo 8, que habla de la Biblia, de la palabra de Dios. Y ya hablamos de harás prosperar tu camino. Ahora estamos viendo la palabra de Dios por la palabra de Dios. Y la estamos aplicando al Señor Jesús, que aparece con una espada aguda en su boca en el libro de Isaías capítulo 49, versículos 1 y 2. Y se repite en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Y también se repite en Apocalipsis capítulo 3. Allí aparece el verbo de Dios, versículo 3 en adelante. Aparece el verbo de Dios con la espada en su boca. Ahora en el Evangelio según San Juan, bueno, ya vimos el cumplimiento de la palabra, de la misión de Cristo Jesús, de Isaías 61, 1 y 2, en San Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Y ahora el Señor Jesús está hablándonos en el Evangelio según San Juan. Juan, resolviendo el problema cristológico, presenta a Jesús dando testimonio y fe de su misión como el enviado de Dios, el mensajero de Dios, quien estuvo con el Padre Celestial y vino a cumplir la misión. Nosotros somos tan tontos los seres humanos que no nos damos cuenta que estamos entrando en los misterios de Dios, en lo profundo de Dios. Recuerde, el pecado empezó en el cielo, así que el pecado es de conocimiento universal. Y recuerde que el pecado se ha incubado en la tierra. Adán y Eva le creyeron a Satanás. Ahora la tierra se ha convertido en el libro de texto del universo. Recuerde que en esta tierra Dios se hizo hombre y vivió 33 años y medio y cumplió la misión. Y recuerde que el Verbo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, vino para darnos a conocer las palabras de Dios, la misión de Dios, el anhelo de Dios. Esto es más que una simple lección. Esto es la vida eterna. Y es la ciencia que el universo entero quiere conocer. Y Dios ha determinado que darla a conocer a través de usted y a través de mí. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto que estamos estudiando es de interés universal. Ver a Jesús con la espada en la boca, Jesús con la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo, San Juan capítulo 10, versículos 1 al 5. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ponga cuidado. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, dice Jesús, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y dice ahora, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. La pregunta es, ¿quién es el pastor suyo? La pregunta es, ¿de quién es usted oveja? La pregunta es, ¿a quién está siguiendo? Si usted es oveja de Jesús, si está siguiendo a Jesús, entonces usted recibe, usted conoce, usted comprende, usted entiende y usted vive las palabras de Jesús porque oyó su voz. Y usted se parecerá a Jesús porque las ovejas se parecen a su pastor. Somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Quién es el extraño en su vida? ¿Es Jesús el extraño? Si Jesús es el extraño en su vida, entonces usted no es oveja de Jesús. Si Jesús está afuera y está tocando la puerta para que usted le abra, ¿qué pasó ahí? Si es verdad que usted es una oveja de Jesús, escuchará que Él es que le está tocando la puerta y le abrirá la puerta y Él entrará.
Cada día el Señor Jesús, a través del Santo Espíritu, está llamando al arrepentimiento a las personas. Recuerde que el Señor quiere el arrepentimiento de sus hijos, de su pueblo. Arrepentimiento significa cambio de la mente, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de los patrones mentales. Un cambio en la estructura misma de la formación de nuestro cerebro, una transformación de nuestro prefrontal, ponernos a tono con la voluntad de Dios. Esto es de vida o muerte. Esto no es cuestión de jugar a la religión. Capítulo 10, versículo 10. Vamos a aterrizar. Capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El tiempo se terminó. Permítame una pregunta. En la siguiente entrega trabajaremos con lo que continúa, lo que sigue. Tenemos que terminar de ver a Jesús con la espada en su boca y luego ver el Espíritu Santo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un tema apasionante, es algo maravilloso, pero ya tendrá su momento. Permítame terminar con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿es usted oveja del Señor? ¿Es usted oveja de Jesús? Él dice, mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. En el versículo 16 del capítulo 10, Jesús dice, porque, dice él, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Le aseguro, amigo, amiga, que esto que está oyendo no es mis palabras. Aunque está usando el Señor mi voz, es la palabra de Dios. Es lo que Dios presenta. Es, pudiéramos decir, la voz de Jesús, porque es el contenido de lo que Él presentó. La misión de Jesús es la misión de Dios. Y estamos entrando ahora en la misión de Jesús, que es la misión de Dios, que fue la misión de los apóstoles también. Mi pregunta para ti, ¿quieres ser una oveja de Jesús? ¿Quieres entregarte en las manos del Señor para que el Santo Espíritu te convenza de pecado, de justicia y de juicio? Decide libre, abiertamente, voluntariamente aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Decide permitir que el Santo Espíritu te cambie y te haga fiel y obediente. Si la respuesta es sí, por favor, levanta la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, ilumine nuestra mente, por favor, para amarle a usted, amar su palabra y conocer a Jesús y al Santo Espíritu, y así crecer en conocimiento de la verdad. Padre querido, le entregamos la mente, la voluntad, la conciencia y todo nuestro ser para que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Padre amado, haga que le amemos por sobre todo, que amemos su santo libro, que amemos su palabra bendita, que amemos a Jesús. Santo Espíritu querido, venga y cámbienos. Oh Dios, produzca en nosotros el entusiasmo, la alegría, el gozo de conocerle y permítanos caminar con Amén, Señor. Colmame
Queremos agradecer a cada una de las personas que han sintonizado esta programación a lo largo de esta semana. Estamos seguros de que el mensaje de la palabra de Dios presentado a través del pastor Andrés Porte ha sido de gran bendición espiritual para cada uno de ustedes. Queremos recordarles que pueden entrar a la página lavozdelconsolador.org y descargar de forma gratuita el libro La Familia en Cristo. Así que queremos motivarles a que puedan entrar a esta página, lavozdelconsolador.org, y descargar este libro de forma gratuita, que será de gran bendición para cada una de sus familias. Queremos informarles que nuestra campaña Jesús en mi casa no termina hoy, sino que continúa del 1 al 5 de agosto. Anoten esa fecha, 1 al 5 de agosto, reanudamos nuevamente esta campaña Jesús en mi casa con el pastor Andrés Portes. Así que no se la pierdan. Queremos desearles una feliz noche y que el Señor les bendiga abundantemente. Sin
cielo.